Un ranchero desapareció en el monte una madrugada de 1950. Su familia lo buscó 3 días entre los magueyes y los cerros pelones de la Sierra de Oaxaca. La policía rural llegó, removió tierra, interrogó vecinos, revisó veredas. No encontraron ni un rastro, ni una huella, ni una prenda de ropa, ni un grito perdido en el viento. Nada, como si el hombre se hubiera evaporado en la oscuridad. Pero Benito sí encontró algo. Y desde esa noche, el perro no volvió a ladrar nunca más. Hoy les voy a contar la historia de don Ramón Leal, un ranchero de 61 años que vivía solo en las afueras de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra de Oaxaca. Era 1950. México todavía olía a tierra mojada y a pólvora vieja, a copal y a querosén, a maíz tostado y a sudor de bestia de carga. El país estaba cambiando. Había luz eléctrica en las ciudades, había radio, había carros. Pero en la sierra el tiempo avanzaba diferente, más lento, más pesado, como si la montaña se resistiera a dejar entrar el siglo XX. Las rancherías de esa parte de Oaxaca quedaban lejos de todo, lejos de la luz eléctrica, lejos del médico, lejos del teléfono, lejos de Dios. Los caminos eran de tierra roja que se ponían intransitables con las lluvias de junio. La gente se comunicaba por carta, por recado, por el boca en boca que viajaba lento de rancho en rancho, de tianguis en tianguis, como agua buscando grieta. Don Ramón tenía su rancho, sus vacas flacas, su petate desgastado, su imagen del señor de las peñas colgada en la pared de adobe, su jícara de café negro por las mañanas y su copa de mezcal los sábados por la noche. Tenía también recuerdos de su mujer, doña Concha, que llevaba 6 años muerta y a quien él seguía hablándole en voz baja cuando creía que nadie lo oía. Y tenía a Benito. Benito era un perro güero, medio coyote, con el hocico largo y los ojos color miel que de noche brillaban con una luz que no venía de ninguna parte. Don Ramón lo había criado desde cachorro, desde que lo encontró solo en el monte una mañana de noviembre, temblando bajo un palo de copal. Lo llevó al rancho en la falda de su camisa, le dio leche con un trapo mojado, lo acostó junto a las brasas del fogón. Desde ese día, Benito no se separó de él. El perro dormía bajo el catre, comía lo que sobraba. Seguía a don Ramón a todas partes, al potrero, al monte a buscar leña, al pueblo cuando bajaba por sal y café. Eran 2 viejos solos que se entendían sin hablar, que se conocían por los pasos, que sabían el ánimo del otro sin preguntar. Pero desde hacía semanas, Benito ladraba todas las noches hacia el monte, exactamente a las 3 de la madrugada, y nadie en el rancho, nadie en los ranchos vecinos, nadie en el pueblo sabía por qué. En la Sierra de Oaxaca hay cosas que es mejor no preguntar. Si te gustan las historias que te hacen dormir con la luz prendida, suscríbete al canal y activa la campanita. Todo lo que escuchas aquí está basado en testimonios, archivos parroquiales, registros policiales y tradición oral de las comunidades zapotecas de Oaxaca. Nada está inventado por el gusto de asustar. Cada semana, una historia nueva. Y ninguna, te lo juro, tiene final feliz. Ándale, hazlo ahorita que todavía tienes el valor. Porque lo que viene, compadre, ya no te va a dar tiempo. El rancho La Providencia quedaba a 12 kilómetros del pueblo, al final de un camino de tierra roja que serpenteaba entre cerros cubiertos de pitayes, magueyes y nopales. Era un camino que no aparecía en ningún mapa oficial porque los mapas oficiales no llegaban a esos rincones de la sierra. La gente lo conocía de memoria, de haberlo caminado tantas veces que los pies solos sabían dónde doblar. Don Ramón Leal había nacido en ese rancho,
en la misma cama de madera donde había nacido su padre y donde había nacido su abuelo antes que él. La tierra era seca, dura, ingrata con los que no sabían tratar, pero don Ramón sí sabía. Conocía cada palmo del terreno, cada piedra, cada árbol, cada vereda que bajaba al arroyo seco en verano y corría con fuerza en agosto. Era su tierra, la única que había tenido, la única que quería. Era un hombre alto para los estándares de la sierra, de complexión recia, con las manos gruesas y cuarteadas de tanto sol y tanto trabajo. El bigote gris recortado a navaja los domingos, los ojos oscuros y quietos, de quien ha aprendido a esperar sin desesperarse. Hablaba poco. Cuando hablaba, lo que decía valía. Había sido viudo desde 1944. Su esposa, doña Concha, Concepción Velarde de Leal, murió de parto junto con el bebé, un varón que no llegó a respirar más de 3 minutos. Don Ramón la enterró en el pequeño cementerio del rancho bajo un mezquite, con una cruz de madera que él mismo talló. Desde entonces, según los vecinos, el hombre se fue achicando por dentro. No fue de golpe, fue lento, como el agua que va desgastando la piedra sin que nadie lo note. Sus 2 hijos mayores ya se habían ido hacía años. Aurelio, el primero, se fue a Veracruz a trabajar en los muelles cuando tenía 18. El segundo, Jacinto, se fue al norte. Alguien dijo que a Sonora, alguien dijo que a los Estados Unidos, pero las cartas de Jacinto llegaban cada vez más espaciadas hasta que dejaron de llegar. Don Ramón no hablaba de Jacinto. Cuando alguien lo mencionaba, él miraba hacia otro lado y cambiaba el tema. Así que se quedó solo en la Providencia. Solo con sus vacas, 5 que en los buenos tiempos habían sido 15, con su milpa de maíz y frijol, con sus gallinas, con el huerto de chiles y jitomates que doña Concha había plantado y que él seguía regando por una mezcla de costumbre y de lealtad silenciosa hacia ella. Los vecinos más cercanos, los Velasco, don Ignacio, doña Remedios y sus 3 hijos ya crecidos, vivían a 8 kilómetros hacia el sur. Se veían en el tianguis del pueblo cada 15 días o cuando alguno bajaba a Miahuatlán por encargo. Se saludaban con respeto, con afecto contenido, como se saluda en la sierra, sin exceso, sin drama, con la seriedad de la gente que sabe que la vida es dura y no requiere adornos. Don Ignacio Velasco llevaba años observando a don Ramón con la preocupación discreta de un vecino que no quiere meterse en lo ajeno, pero tampoco puede ignorar lo que ve. Y lo que veía últimamente lo inquietaba. El ranchero bajaba al pueblo cada vez con menos frecuencia. Cuando lo encontraba en el camino, tenía una mirada distante, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, don Ramón respondía lo mismo. Siempre lo mismo, con esa voz grave y tranquila que hacía que la frase sonara peor de lo que era. Pues ahí, aguantando, aunque la noche no deja dormir, y nadie le preguntaba qué quería decir con eso. En la sierra también hay preguntas que es mejor no hacer. Aurelio Leal era un hombre de 42 años que vivía en Veracruz, en una vecindad del centro, trabajando en la carga y descarga del puerto. Era un trabajo duro, honesto, que lo dejaba con los brazos rotos al final del día, pero con un sueldo fijo que le alcanzaba para comer, para pagar el cuarto, para mandar algo a su padre cuando podía. No era mucho, nunca fue mucho, pero era lo que había. Se escribía con don Ramón a través de cartas que tardaban 2 o 3 semanas en llegar, porque el correo de la sierra era impredecible. Llegaba cuando llegaba, y cuando llegaba no siempre llegaba completo, pero llegaba. Y en esas cartas, don Ramón le contaba de las vacas, de la milpa, del tiempo de Benito, siempre de Benito.
El perro está sano, gordo, no me falta compañía. Cartas cortas, funcionales, del estilo de un hombre que no ha aprendido a poner sus sentimientos en palabras escritas, pero que necesita que el otro sepa que sigue vivo. Aurelio respondía con el mismo estilo. Noticias del puerto, del calor de Veracruz, de algún compañero de trabajo. Le mandaba dinero doblado entre las páginas cuando podía. Le prometía ir a visitarlo en cuanto se pueda, que en el lenguaje de los hombres de trabajo significa quizás nunca, pero uno nunca sabe. La última carta que llegó de su padre llegó en enero de 1950. Era diferente a todas las anteriores. La letra era la misma, apretada, inclinada hacia la derecha, de alguien que aprendió a escribir en la escuela rural con cuaderno de raya. Pero el contenido no era el de siempre. Aurelio la leyó 3 veces seguidas, parado en el corredor de la vecindad, con el sobre arrugado en la mano. La carta decía: «Hijo, aquí en el rancho hay algo que no es de este mundo. Benito lo sabe, y yo también lo estoy sabiendo. Hay noches que no puedo estar adentro del cuarto porque la oscuridad pesa diferente, como si tuviera volumen, como si se pudiera tocar. Benito se queda parado en la puerta mirando afuera, y yo no sé si seguirlo o quedarme. Reza por mí, muchacho, reza fuerte y seguido». Aurelio no supo qué hacer con eso. Su primera reacción fue preocupación. La segunda fue una especie de racionalización tranquilizadora. El viejo estaba solo desde hacía demasiado tiempo. El aislamiento hacía cosas raras en la cabeza de la gente. Era el cansancio, era la edad, era la tristeza de tantos años sin doña Concha. Pensó en ir a verlo. Calculó el tiempo, el dinero del pasaje, los días que perdería del trabajo. Pensó que esperaría un poco más, que mandaría carta preguntando cómo seguía. Mandó la carta, esperó respuesta. La respuesta no llegó. Esperó 3 semanas más. Nada. Mandó otra carta. Tampoco llegó respuesta. Entonces algo se movió en su estómago, algo viejo e instintivo que los hijos reconocen aunque no quieran, y supo que tenía que ir. Llegó al rancho un martes por la tarde, después de 3 días de viaje. Camión de Veracruz a Oaxaca, otro camión hasta Miahuatlán, y de Miahuatlán al rancho a pie, y entramos de aventón en carreta. Llegó cansado, con los pies ampollados, con el estómago vacío. La puerta del rancho estaba abierta. El café hervía en el fogón, ya casi consumido, empezando a quemarse en el fondo de la olla de barro. La cama estaba tendida. El machete de su padre colgaba en su gancho de la pared. Todo en su lugar, todo normal, todo exactamente como debía estar, excepto por una sola cosa. Don Ramón no estaba, y en el centro del cuarto, sentado sobre el piso de tierra apisonada, estaba Benito, mirando hacia la puerta trasera, hacia el monte, sin moverse, sin ladrar, sin hacer ningún sonido, solo mirando con esos ojos color miel que en la penumbra del cuarto parecían tener una luz propia. Aurelio dijo el nombre de su padre, lo gritó hacia el patio. Fue al potrero, fue al huerto, fue a la letrina. Nada, nadie, solo el viento entre los magueyes y el silencio pesado de la tarde. Cuando volvió al cuarto, Benito seguía en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar. Y Aurelio tuvo la sensación, difícil de explicar y más difícil de olvidar, de que el perro no había movido ni un solo pelo desde que él había entrado. Al fondo de la propiedad, pasando el potrero, cruzando la cerca de piedra que delimitaba el huerto, entre los pitayes y los nopales que crecían torcidos por el viento, había un aljibe de piedra volcánica. Tenía más de 100 años. Era viejo como el rancho, viejo como el apellido Leal en esa tierra. El abuelo de don Ramón, don Esteban Leal,
Lo había mandado construir a finales del siglo pasado para guardar el agua de lluvia que bajaba de los cerros, para tener reserva en las épocas de sequía que en esa sierra podían durar meses. Con los años, el aljibe se fue secando. Las grietas en el fondo dejaban salir el agua antes de que pudiera almacenarse en cantidad suficiente. Se intentó reparar 2 veces, sin éxito. Finalmente, cuando don Ramón era niño y su padre aún vivía, decidieron abandonarlo. Cubrieron la boca con tablones gruesos de madera de mezquite, pusieron piedras encima para que no se movieran y lo dejaron estar. Pero el aljibe siempre había tenido fama de ser un lugar malo, no en el sentido obvio, no en el sentido de que pasaran cosas que pudieran verse o tocarse. Era algo más sutil, más difícil de articular. La gente que pasaba cerca sentía algo, una incomodidad, un peso en el pecho, una urgencia irracional de alejarse. Los animales lo evitaban. Las vacas, que pastaban libremente por el terreno, nunca se acercaban al aljibe. Las gallinas que andaban sueltas por el rancho desviaban su ruta cuando se aproximaban. Incluso Benito, que seguía a don Ramón a todas partes sin dudar, se detenía a cierta distancia del aljibe y no avanzaba más. En la familia Leal, el aljibe era un tema prohibido sin que nadie lo hubiera declarado explícitamente prohibido. Era una de esas cosas que todos saben y nadie dice, que se transmiten no con palabras, sino con silencios, con gestos, con el desvío automático de la mirada cuando algo se acerca al tema. Lo poco que se sabía venía de una historia que don Ramón había escuchado de niño, contada por su padre en voz baja una sola vez, y que su padre había escuchado de su padre de la misma manera. El bisabuelo, don Fulgencio, había sido el único de la familia que bajó al fondo del aljibe. Fue antes de cubrirlo, cuando todavía estaban evaluando si valía la pena repararlo. Bajó con una soga y una lámpara de aceite. Tardó en subir más tiempo del que debería haber tardado. Cuando salió, estaba diferente. No habló por 4 días. Se sentaba en el patio mirando el cerro y no respondía cuando le hablaban. Comía lo que le ponían enfrente, pero sin hambre, sin placer, mecánicamente. Al 5.º día habló. Llamó a su hijo, el abuelo de don Ramón, y le dijo que el aljibe no debía abrirse nunca más, que ahí abajo había escuchado voces que no eran de persona, que había visto cosas en las paredes que no podían estar ahí, que lo que vivía en el fondo de ese pozo llevaba mucho tiempo ahí y no quería que lo molestaran. No dijo más y nadie preguntó más. La ley del rancho, desde entonces, era simple y absoluta. El aljibe no se toca. Lo que está adentro, que se quede adentro. Por eso, cuando Aurelio salió al patio aquella tarde buscando a su padre, y sus pasos lo llevaron sin querer hasta el fondo de la propiedad, hasta el aljibe viejo entre los nopales, lo que vio le heló la sangre de una manera que tardó semanas en entender completamente. Los tablones de madera que cubrían la boca del aljibe estaban corridos, no caídos, no rotos, corridos, como si alguien los hubiera empujado desde adentro, hacia un lado, con cuidado y con fuerza. Y en el borde de piedra volcánica del aljibe, en el borde gris y rugoso que tenía más de 100 años de existir en ese rancho, había marcas. Marcas largas, profundas, paralelas, como si algo hubiera arañado la piedra intentando salir, o intentando entrar, o las dos cosas al mismo tiempo. Aurelio se quedó parado frente al aljibe mucho tiempo. El sol empezaba a bajar detrás del cerro. El viento había parado. No había ningún sonido en todo el rancho, ni de pájaros, ni de vacas, ni de viento entre las plantas. Solo silencio, y desde el fondo del aljibe abierto, apenas perceptible, casi imaginado,
Venía algo, no un olor, no un sonido, algo más difícil de nombrar, como una presencia, como el peso de algo que estaba ahí y sabía que tú estabas ahí también. Aurelio se alejó del aljibe sin darse vuelta y fue directo al pueblo a reportar la desaparición de su padre. Todo empezó 6 semanas antes de la noche en que don Ramón desapareció. Empezó con el perro. Don Ramón llevaba un cuaderno de escuela, de esos de pasta negra y hojas de raya, con el escudo nacional en la portada, donde anotaba las cosas del rancho, fechas de siembra, cuentas del ganado, el precio del maíz en el mercado de Miahuatlán, el nombre de los medicamentos que el veterinario de paso le recomendaba para las vacas, el registro de las lluvias. Era un diario de trabajo, no un diario personal. Pero en los últimos meses, entre los apuntes del rancho, habían empezado a aparecer otras cosas. Aurelio encontró el cuaderno envuelto en un trapo de manta, escondido entre el petate y la pared de adobe. Lo leyó esa primera noche, a la luz de una vela de cebo, sentado en el catre de su padre. Lo leyó desde el principio, pasando rápido las páginas ordinarias de cuentas y fechas, hasta que empezó a encontrar las otras entradas, las que no tenían nada que ver con el rancho. La primera era del miércoles 4 de enero de 1950. Benito no durmió. Se paró en la orilla del petate desde antes de medianoche y se quedó mirando hacia la puerta trasera. No ladró, no gruñó. Solo miró. Tiene los ojos muy abiertos, más de lo normal, y brillan aunque no hay luna y no hay lámpara encendida. No sé de dónde viene esa luz en los ojos. La segunda, del lunes 9 de enero. El perro no quiso comer hoy. Le puse carne, le puse tortilla con sal, le puse los huesos que sobraron del caldo. No quiso nada. Se quedó parado en la puerta del cuarto, con el hocico en el aire, olfateando algo que yo no puedo oler. El pelo del lomo se le eriza cada que el viento viene del lado del aljibe. Ya me fijé, es siempre del lado del aljibe. La tercera, del jueves 13 de enero. Esta noche no dormí porque Benito se pasó toda la noche caminando de un lado al otro del cuarto, de la puerta al catre, del catre a la ventana. Ida y vuelta como animal enjaulado. Nunca lo había visto así. Cuando amaneció, fue al patio y se sentó frente al aljibe. Estuvo ahí hasta el mediodía sin comer, sin tomar agua, solo sentado mirando las tablas. La cuarta, del viernes 20 de enero. Esta noche Benito ladró 3 veces hacia el cerro. 3 ladridos fuertes y seguidos, y después se cayó de golpe, como si algo le tapara la boca, como si el ladrido se le congelara en la garganta. Yo salí con el machete. El patio estaba vacío, el monte estaba quieto, pero sentí que había algo mirándome desde los nopales. No lo vi, no lo escuché, pero estaba ahí. La piel del brazo se me puso chivitos y no se me quitó en todo lo que quedaba de la noche. La quinta del sábado 28 de enero. Ya no sé si es Benito quien me está avisando de algo o si es Benito quien está llamando algo. A veces lo miro y me pregunto si es el mismo perro de siempre. Los ojos son iguales. El color, la forma, el brillo. Pero a veces hay algo detrás de esos ojos que no reconozco. Como si Benito estuviera ahí, pero también hubiera otra cosa mirando desde adentro. La sexta entrada sobre el perro era del viernes 3 de febrero. Era la última entrada del cuaderno. La letra era más apretada que nunca, inclinada de manera que casi no cabía en las rayas. Decía: Benito sabe, yo ya también sé. Esta noche voy a ir a ver. Esa madrugada, don Ramón desapareció. La policía rural llegó al rancho 2 días después del reporte de Aurelio. Eran 3 hombres. El comandante Fuentes, hombre gordo de bigote tupido y mirada de quien ha visto suficiente para no asustarse fácil. Su ayudante, un muchacho de unos 25 años llamado Abundio,
delgado y callado, y un rastreador que los vecinos conocían como el Tuerto Bautista, un hombre de edad indefinida. Podía tener 50, podía tener 70, con un solo ojo funcional y una reputación de leer el suelo como otros leen libros. El Tuerto Bautista tardó menos de 10 minutos en encontrar el rastro. Las huellas de don Ramón salían por la puerta trasera del cuarto, cruzaban el patio de tierra, rodeaban el huerto y se metían por la cerca de piedra hacia el fondo de la propiedad. Las huellas eran claras, profundas, de alguien que caminaba con propósito, sin titubear, en línea recta. Las huellas llegaban hasta el aljibe. Ahí se terminaban. No había huellas de regreso. No había huellas que desviaran hacia los lados. No había señales de lucha, ni de caída, ni de que alguien hubiera arrastrado algo. Las huellas llegaban al borde del aljibe y desaparecían como si el suelo se las hubiera tragado. El comandante Fuentes se quedó mirando el suelo largo rato con las manos en la cintura. El Tuerto Bautista se agachó, palpó la tierra con los dedos, se levantó despacio. Nadie dijo nada por varios minutos. Luego el comandante escupió a un lado, se ajustó el cinturón y le dijo al ayudante en voz baja como si no quisiera que la sierra lo escuchara: «Las huellas no tienen regreso. El viejo llegó aquí y... ya». Bajaron al aljibe con una soga amarrada a un árbol de pirul y una linterna de petróleo que el ayudante cargaba con las dos manos. El comandante se quedó arriba, asomado al borde, iluminando con otra linterna más pequeña. Abundio y el Tuerto Bautista bajaron. Tardaron menos de 2 minutos en volver a subir. Abundio llegó primero, trepando la soga más rápido de lo que había bajado, sin ayuda, con una velocidad que no concordaba con la calma con que había descendido. Cuando puso los pies en el suelo, estaba blanco como papel de China, con los labios apretados y los ojos muy abiertos. El Tuerto Bautista subió después, más lento, y cuando llegó arriba se persignó 3 veces seguidas sin decir nada. El comandante los miró a los dos. No preguntó qué habían visto. Algo en la cara de sus hombres le indicó que era mejor no preguntar. El reporte oficial que el comandante Fuentes presentó 3 días después en la oficina del Registro Civil de Miahuatlán decía, en letra de molde y tinta negra: desaparición sin causa determinada, búsqueda exhaustiva sin resultados. Se cierra el expediente por falta de elementos. 4 líneas para un hombre de 61 años que había vivido toda su vida en esa sierra. Abundio, el ayudante, no habló de lo que vio en el aljibe durante 30 años. Cuando finalmente habló, ya era otro hombre en otro pueblo. Pero eso lo contaremos más adelante. Lo que sí se supo fue lo que pasó con Benito en los días siguientes. El perro se quedó junto al aljibe. No se alejó, no comió, no tomó agua. Aurelio intentó jalarlo por el collar, intentó llevarlo adentro del rancho, intentó de todo. Benito no se movía. Se quedaba parado al borde del aljibe, mirando hacia adentro, con ese pelo del lomo tieso y esos ojos que brillaban con luz propia. Estuvo ahí 3 días con sus noches. Al 4.º día, desapareció. En Miahuatlán, como en todos los pueblos pequeños de la sierra, el chisme no caminaba, corría. Y cuando corría cargado de miedo, corría más rápido todavía. La desaparición de don Ramón Leal se regó por el pueblo en menos de una semana, creciendo y cambiando a medida que pasaba de boca en boca, acumulando detalles que nadie había visto y explicaciones que nadie podía probar. En la tienda de abarrotes de don Próspero Ruiz, donde los hombres se juntaban por las tardes a comprar cigarros y a hablar de lo que no se hablaba en otro lado,
Había 3 versiones que circulaban con igual convicción. La primera decía que don Ramón se había ido solo, que estaba loco de tanto vivir aislado, que la soledad le había comido el juicio y que había caminado al monte en la noche y se había perdido, que en algún barranco estaban sus huesos. Esta era la versión que las personas razonables preferían, porque tenía la virtud de no requerir nada sobrenatural. La segunda decía que don Ramón había hecho un trato, que la familia Leal llevaba generaciones sacando cosechas buenas en tierra mala, que sus animales nunca se morían de enfermedad, que la sequía que arruinaba a los ranchos vecinos siempre los respetaba a ellos, y que eso no era natural, que alguien estaba pagando ese precio, y no con dinero ni con trabajo, sino con algo más valioso y más oscuro. Ese rancho siempre tuvo algo, decía don Próspero, bajando la voz, aunque no hubiera nadie más en la tienda. Desde los tiempos del abuelo de don Ramón, las cosechas no fallan solas. Alguien hace que no fallen, y ese alguien siempre cobra. La tercera versión, que circulaba entre los más viejos del pueblo y que los jóvenes escuchaban con una mezcla de incredulidad y de miedo que no sabían cómo nombrar, no hablaba de un trato, sino de algo más antiguo. Hablaba del nagual del cerro. Hablaba de lo que vivía en el aljibe, hablaba de que algunas familias no eligen sus maldiciones, sino que las heredan, como se hereda la tierra y la deuda y el nombre. El padre Cisneros, cura del pueblo desde hacía 22 años, hombre corpulento de sotana siempre arrugada y manos siempre juntas, escuchó los rumores con la paciencia de quien ha escuchado muchos rumores en muchos años. Fue al rancho un martes por la mañana, solo, sin decirle a nadie a dónde iba. Llevó su estola, su libro de oraciones, su botella de agua bendita. Estuvo en el rancho casi 2 horas. Rezó en el cuarto, rezó en el patio, rezó frente al aljibe con la estola al cuello y el libro abierto en los salmos que se rezan cuando hay presencia de lo que no debe estar. Esa noche, de regreso en la parroquia, llamó a su sacristán, un muchacho de 16 años que llevaba 3 años ayudándole en misa, y le dijo con una calma que al muchacho le pareció peor que el miedo declarado. Recé, sí, pero lo que hay en ese rancho no escucha rezos. Lo que hay ahí lleva mucho tiempo ahí, demasiado tiempo para que una oración de un cura de pueblo lo mueva. El sacristán le preguntó qué iban a hacer. El padre Cisneros le respondió, nada, no meterse y rezar por los que ya no están. Y nunca volvió al rancho. Aurelio leyó el cuaderno completo esa primera noche y lo volvió a leer la segunda. Había páginas que leía 2 veces, 3 veces, buscando algo entre las palabras que le diera un sentido, una explicación, una salida racional que su mente pudiera aceptar. Las primeras páginas eran, como ya se dijo, completamente ordinarias. Registros de siembra, cuentas, fechas. La fecha de la muerte de doña Concha, anotada sin comentario, solo el día y el año, como quien asienta un hecho en un libro de contabilidad porque no sabe cómo asientar otra cosa. Más cuentas. El precio del maíz que había subido en octubre. El nombre de un remedio para la tos de las vacas. La descripción del tiempo en agosto, que había sido malo. Pero en octubre de 1949 empezaba algo diferente. La letra cambiaba. No mucho, no de manera que alguien que no conociera la escritura de don Ramón lo notara de inmediato. Pero Aurelio conocía esa letra desde niño, había leído cientos de cartas escritas con ella y notó el cambio. La inclinación era más pronunciada, el trazo era más pesado, como si la mano apretara más el lápiz, y había algo en el espaciado entre las palabras que sugería una tensión que el texto mismo intentaba no mostrar. La entrada del 15 de octubre decía:
El aljibe hace ruido de noche, no un ruido que se pueda identificar, no como agua ni como animal. Es un sonido que está en el borde de lo que se puede escuchar, como cuando el silencio tiene demasiado volumen. Benito lo escucha. Yo también lo escucho cuando me quedo muy quieto. La del 3 de noviembre. Soñé con Concha. Estaba parada junto al aljibe. Me llamaba. Decía mi nombre con su voz de siempre, la voz que tenía cuando estaba de buen humor, la voz que usaba los domingos. Me decía que bajara, que ahí estaba ella, que ahí estaba el niño también, que estaban esperándome. Me desperté sudando. Benito estaba sentado en el piso mirándome. No sé cuánto tiempo llevaba así. La del 19 de noviembre. La voz que viene del aljibe suena como Concha. Ya no es solo en sueños, es de noche, cuando todo está callado, y Benito se queda tieso mirando la puerta trasera. La voz dice mi nombre, dice que baje, dice que ella está ahí. Sé que no puede ser ella. Concha lleva 6 años muerta y enterrada bajo el mezquite, pero la voz suena igual, exactamente igual. Hasta el modo en que alargaba la A de Ramón cuando quería que le pusiera atención. La del 8 de diciembre. Me acerqué al aljibe hoy en la tarde. No sé por qué. No fue una decisión consciente. Mis pies me llevaron. Me paré frente a las tablas y estuve ahí parado mucho rato. La voz no habló, pero sentí el peso de algo que esperaba, que lleva mucho tiempo esperando. Benito no se acercó. Se quedó a 10 metros y no pasó de ahí, aunque yo lo llamé. La del 2 de enero de 1950. Ya no pongo atención al rancho como debo. El maíz necesita trabajo y no lo estoy haciendo. Las vacas andan solas. No me importa, solo pienso en el aljibe y en la voz. He empezado a preguntarme si no debería bajar, si no debería ir a ver si es verdad lo que dice. Si Concha está ahí, si el niño está ahí, no puedo dejarlos ahí solos. No puedo. Eso no sería de hombre. Y la última, del 3 de febrero. Benito sabe. Yo ya también sé. Esta noche voy a ir a ver. Aurelio cerró el cuaderno. Apagó la vela. Se quedó en la oscuridad total del rancho, escuchando el silencio del monte. Y en ese silencio, lento y claro y viniendo del fondo del patio, escuchó algo que le tomó un momento reconocer. Una respiración. No la suya. Una respiración lenta, profunda, tranquila, que venía de afuera, que venía del fondo de la propiedad. Benito, que estaba a su lado en el cuarto, bajó la cabeza despacio y no ladró. Aurelio se prometió que no iba a salir al patio, que se quedaba en el cuarto hasta que amaneciera, que con la luz del día todo iba a tener otra cara, que iba a llevarse a Benito al pueblo y no volvía más al rancho. Vendería la propiedad o la dejaría estar, pero no iba a abrir esa puerta trasera. Se prometió eso a las 9 de la noche, con el cuaderno de su padre en las manos y la vela recién apagada. A las 10, la respiración todavía se escuchaba, lenta, constante, como si algo muy grande y muy tranquilo respirara en el patio sin prisa, sin urgencia, sabiendo que tenía todo el tiempo del mundo. A las 11 empezó el murmullo. No eran palabras claras. Era algo anterior a las palabras, algo que tenía la forma y el ritmo del habla, pero que no terminaba de articularse en sílabas reconocibles. Venía de lejos, del fondo del patio, de la dirección del aljibe. Era bajo, continuo, como el zumbido de algo vivo. A la medianoche, Aurelio reconoció el tono, no las palabras, el tono, la cadencia, la manera en que las sílabas se acomodaban unas con otras. Era la voz de su madre, Doña Concha, muerta en 1944, junto con el bebé que no llegó a respirar. Muerta y enterrada bajo el mezquite al fondo del cementerio del rancho. Aurelio se lo repitió 20 veces, 30, que no podía ser ella, que era el viento, que era su imaginación,
que era el miedo que le jugaba trucos en la oscuridad, que su mente buscaba patrones familiares en sonidos aleatorios, porque así funcionaba la mente humana, porque eso era lo que hacía el cerebro cuando tenía miedo. Se lo repitió hasta que dejó de funcionar, hasta que el argumento racional se fue vaciando de convicción, como agua que se escapa por un recipiente rajado. Y lo que quedó fue solo el sonido, solo la voz de su madre diciéndole cosas que no podía escuchar bien, pero cuyo tono reconocía desde antes de que pudiera recordar nada. Cuando amaneció, cuando la primera luz gris empezó a entrar por las rendijas de las ventanas, Aurelio se dio cuenta de que estaba de pie. Estaba parado en el umbral de la puerta trasera, descalzo sobre el suelo de tierra fría, con el machete de su padre en la mano derecha y la mano izquierda apoyada en el marco de la puerta, mirando el patio, mirando el fondo del patio, mirando el aljibe. No recordaba haberse levantado, no recordaba haber tomado el machete, no recordaba haber abierto la puerta. Benito estaba a su lado, con el pelo del lomo completamente tieso, con los ojos fijos en el aljibe. Y el aljibe, en la luz gris del amanecer, respiraba. Don Ignacio Velasco y su hijo mayor, Evaristo, llegaron al rancho el jueves siguiente. Habían ido con la intención de acompañar a Aurelio, de ayudarle a recoger las cosas de su padre, de estar presentes de la manera en que los vecinos de la sierra se acompañan en los momentos difíciles, sin mucho ruido, sin demasiadas palabras, con presencia y trabajo. Encontraron el rancho vacío por segunda vez. La puerta estaba abierta de par en par. Adentro, el café había hervido y se había derramado. La olla de barro estaba volcada en el fogón. El café ya frío extendido en un charco marrón sobre las piedras del fogón y el suelo alrededor. El petate estaba revuelto. La cobija de lana que don Ramón usaba desde hacía 20 años estaba tirada en el piso. El machete, que Aurelio había colgado de regreso en su gancho, estaba en el centro del patio, tirado en la tierra, con la hoja hacia arriba. Don Ignacio caminó despacio por el patio. Miró las huellas en el suelo. Eran de Aurelio. Lo supo por el tamaño y por el paso. Eran huellas que iba y venía, que se cruzaban y se iban hacia el fondo de la propiedad. Siguió las huellas. El aljibe estaba completamente abierto. Las tablas de mezquite que lo cubrían estaban a un lado, apiladas con cuidado, como si alguien las hubiera quitado con tiempo, sin prisa, una por una. Las piedras que las sostenían también estaban apartadas, en orden. Don Ignacio se asomó al borde. Miró hacia adentro. El aljibe tenía 8 metros de profundidad. En el fondo no había agua, no había cuerpo visible, no había nada que la oscuridad permitiera ver con claridad. Pero había algo que don Ignacio sintió sin poder nombrarlo. La certeza de que había algo ahí, de que algo lo miraba desde abajo. Se alejó del borde. Se persignó 3 veces, rápido, con la mano que le temblaba. Agarró a su hijo Evaristo del brazo, que había llegado hasta la cerca de piedra y no había pasado, como si algo le hubiera dicho que era suficiente. «Nos vamos», le dijo don Ignacio, no en el tono de alguien que propone, en el tono de alguien que ordena. Fueron directo al pueblo, directo a la parroquia. El padre Cisneros los recibió en la sacristía, sentado detrás de su escritorio de madera oscura. Los escuchó sin interrumpir. Cuando terminaron, el sacerdote juntó las manos sobre el escritorio y preguntó, en voz muy baja, ¿y el perro? ¿Estaba el perro? Don Ignacio negó con la cabeza. Tampoco el perro, dijo. El padre Cisneros cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo en su mirada que don Ignacio nunca olvidaría. No era miedo exactamente,
Era algo más parecido a la resignación de quien confirma lo que ya sabía que iba a confirmar. «Entonces ya se los llevó a todos», dijo el padre, y no dijo más. 30 años después de los hechos, en 1980, un periodista joven de la ciudad de Oaxaca, llamado Rodrigo Castellanos, empezó a investigar para una serie de reportajes sobre leyendas y sucesos inexplicados en la sierra. Fue de pueblo en pueblo, de archivo en archivo, hablando con ancianos y con funcionarios retirados y con cualquiera que quisiera hablar. En un pueblo pequeño al sur de Miahuatlán, encontró a Abundio Ramírez, el ayudante que había bajado al aljibe en 1950. Abundio tenía ya más de 70 años. Vivía solo en una casa pequeña de adobe con un jardín bien cuidado y una imagen de la Virgen de Juquila en la sala. Había trabajado en la policía rural solo hasta 1953, cuando pidió la baja sin dar explicaciones y se dedicó a otras cosas. No había hablado del caso Leal en 30 años. Castellanos lo visitó 3 tardes seguidas. Las 2 primeras, Abundio dijo que no recordaba bien, que habían pasado muchos años, que su memoria ya no era la de antes. La tercera tarde, después de 2 copas de mezcal que el periodista había llevado como parte de los instrumentos de trabajo del oficio, Abundio habló. Habló despacio, mirando el vaso, sin levantar los ojos. Y lo que dijo era esto: «Bajé con la linterna grande de petróleo. El comandante se quedó arriba con la linterna chica. El tuerto Bautista bajó conmigo. Él iba primero y yo atrás. El aljibe tiene unos 8 metros de fondo, quizás un poco más. El descenso duró un rato, íbamos despacio por la soga. Lo primero que noté fue el olor, o más bien la ausencia de olor. Un aljibe cerrado huele, siempre huele a tierra húmeda, a piedra vieja, a algo orgánico. Este no olía a nada, el aire del interior era completamente neutro, como si no fuera aire de este mundo. Cuando llegamos al fondo, alumbré con la linterna. El fondo era de piedra, plano, seco. No había agua, no había restos de nada. No había cuerpo, no había ropa, no había nada que perteneciera a nadie. El tuerto Bautista tocó las paredes con la mano, despacio, siguiendo la piedra rugosa. Entonces vi las paredes. En la piedra volcánica que formaba las paredes del aljibe había marcas. No marcas recientes, marcas que llevaban tiempo, profundas, oscurecidas por los años. Eran rayas largas, paralelas, como las que hace una mano al arañar una superficie, pero demasiado largas para ser de una mano, demasiado profundas para ser de uñas humanas. Las rayas iban desde abajo hasta donde alcanzaba el brazo extendido de un hombre parado en el fondo, como si algo hubiera intentado subir por las paredes durante mucho tiempo. Y en el fondo, en el centro del piso de piedra, había algo grabado. No sé con qué lo habían grabado. Con algo muy filoso y muy firme. Eran letras, un nombre, repetido. Llenaba todo el piso, de borde a borde, letra sobre letra, nombre sobre nombre, apretados y superpuestos hasta que era difícil leer, pero se podía leer. Era el mismo nombre puesto 40, 50 veces, de manera que el piso del aljibe era ese nombre y solo ese nombre: Concha, 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 Concha. Ahí fue cuando le grité al comandante que me subiera. El tuerto Bautista ya iba subiendo solo, sin que nadie le dijera nada. Cuando llegué arriba, el comandante me miró y vio mi cara, y no preguntó nada, solo dijo: «Nos vamos». Esto no existió. El periodista Castellanos grabó ese testimonio en una grabadora portátil que había llevado a la entrevista. Transcribió la cinta esa misma noche en la habitación del hotel. Guardó la cinta y la transcripción en una carpeta junto con el resto de sus notas. La carpeta desapareció antes de que regresara a Oaxaca. Revisó el cuarto.
Revisó el camión. No apareció. Nadie en el hotel recordaba haberla visto. La grabadora también desapareció. Castellanos publicó el reportaje sin esa parte. Escribió sobre otras leyendas. Nunca volvió a Miahuatlán. En la tradición zapoteca de la Sierra de Oaxaca, el nahual es una figura que precede al catolicismo, que precede a los aztecas, que precede a casi todo lo que se puede nombrar con fechas y con libros de historia. Es una figura que pertenece al tiempo en que los humanos y lo que no era humano todavía no tenían fronteras claras entre sí, en que el mundo era más poroso, más permeable, más dispuesto a dejar pasar lo que ahora llamamos sobrenatural. El nahual no es exactamente un demonio en el sentido cristiano, no es tampoco un dios, no tiene la malevolencia calculada del primero ni la generosidad distante del segundo. Es algo más parecido a un principio, una fuerza que existe, que tiene voluntad, que actúa según una lógica propia que los humanos no han terminado de entender y que quizás no pueden entender. Un nahual puede tomar forma humana, puede tomar forma animal, puede existir en el espacio entre las dos. Puede habitar a un ser sin que ese ser lo sepa. Puede mirar desde adentro de ojos ajenos sin que quien usa esos ojos tenga conciencia de que no está solo. Lo que los viejos del pueblo sabían sobre el nahual del Cerro de la Providencia venía de mucho antes de los Leal. Venía de generaciones de memoria oral, de historias contadas en voz baja junto al fogón, en noches de lluvia, de advertencias que se transmitían de abuelos a nietos, como se transmiten las reglas importantes, con seriedad, con escasas palabras, sin adornos que distrajeran de lo esencial. El nahual del cerro, según esas historias, llevaba siglos ahí. No había venido de otro lugar. Era del cerro como el cerro era del paisaje, parte de algo más grande que lo contenía y que no requería explicación. Habitaba en el aljibe, o más exactamente, usaba el aljibe como entrada y salida, como umbral entre el espacio que los humanos podían ver y el espacio donde existía cuando no tomaba forma. Lo que buscaba era cuerpos, no para hacerles daño, al menos no de la manera en que los humanos entienden el daño. Lo que buscaba era habitar, entrar en un ser vivo, animal primero, humano si podía, y mirar desde adentro, experimentar el mundo desde la perspectiva de algo con piel y con huesos y con sentidos físicos, como si lo que carecía de cuerpo propio necesitara el cuerpo ajeno para conocer el mundo. Usaba las voces de los muertos para atraer a los vivos. Eso era lo que decían los ancianos con más consistencia, que el nahual escuchaba, que acumulaba voces, que guardaba los tonos y las cadencias de los que habían muerto y los reproducía con una precisión que ningún vivo podía distinguir de la original. Y que cuando una persona escuchaba la voz de alguien que amaba y que había perdido, venida de la oscuridad, el instinto del amor era más fuerte que el instinto del miedo. Los perros podían verlo. Eso también se decía con consistencia. Los perros podían percibir la presencia del nahual cuando estaba cerca. Podían distinguir entre lo que era de este mundo y lo que no lo era. Por eso los perros ladraban hacia la nada. Por eso se errizaban sin causa aparente. Por eso miraban lugares donde no había nada visible y se negaban a pasar por espacios que para los humanos parecían completamente normales. Pero, decían los viejos, si un perro miraba demasiado tiempo al nahual, si lo miraba con suficiente fijeza, el nahual lo miraba de regreso. Y entonces, el perro dejaba de ser solo un perro. Cuando alguien le preguntó a don Próspero Ruiz,
Ya muy viejo para entonces, ¿qué había pasado con los Leal y con el Nagual del cerro? El anciano respondió sin dudar, como si fuera una cosa sabida. El primer Leal que llegó a ese rancho hizo un trato con lo que vive en el cerro. Le dio a cambio tierra buena y cosecha segura para los suyos. El precio era que cada generación, cuando quedara uno solo, el Nagual reclamaba su parte. No una vida, una entrada, alguien que bajara y abriera la puerta desde adentro. ¿Y los que bajan?, preguntó quien le preguntaba. No mueren, dijo don Próspero, se quedan guardados adentro, como las voces que el Nagual usa para llamar a los siguientes. No hay manera de saber si esa historia es verdad. No hay manera de probarla ni de refutarla. Lo que sí es verdad, lo que los registros del municipio de Miahuatlán confirman con toda su árida neutralidad burocrática, es que desde 1950 nadie ha querido comprar el rancho La Providencia, que el terreno figura como propiedad sin dueño reclamante desde hace décadas, y que cada ciertos años alguien del pueblo reporta haber escuchado algo al pasar cerca, de noche, no un sonido preciso, solo algo que está en el borde de lo que se puede escuchar. 12 días después de la segunda desaparición, la de Aurelio, que la policía rural anotó como segunda desaparición en el rancho La Providencia, caso relacionado con el anterior, sin elementos para la investigación, Benito apareció en el pueblo. Nadie lo vio llegar. Un martes por la mañana, cuando el tianguis empezaba a instalarse en la plaza central, Benito estaba ahí, parado en el centro del mercado, quieto como una estatua de perro güero, con el pelo limpio y el cuerpo flaco pero sin heridas. Nadie supo de dónde había venido, nadie lo había visto caminar hasta ahí. Lo primero que notaron fue el comportamiento de los animales. Las gallinas, que circulaban entre los puestos del mercado, huyeron de inmediato, sin que nadie las espantara. Los 2 caballos que estaban amarrados en el poste de la plaza se pusieron nerviosos, jalaron las riendas, relincharon. Un burro que cargaba mercancía se negó a pasar por donde estaba el perro y su dueño tuvo que rodearlo. Los humanos tardaron más en reaccionar. La primera persona que se acercó fue un niño de 7 u 8 años que quiso acariciar al perro. Se agachó, extendió la mano, no llegó a tocarlo. A medio metro de Benito el niño empezó a llorar. No sabía por qué, no había pasado nada. El perro no se había movido, no había gruñido, no había hecho ningún gesto amenazante. El niño simplemente empezó a llorar con la intensidad de un llanto que no sabía cómo detener, y su madre lo jaló de ahí sin preguntar. Doña Petra Zúñiga, una mujer de 60 años que había conocido a Benito desde cachorro, que lo había visto crecer en el rancho cuando iba a visitar a doña Concha antes de que muriera, fue la que se acercó sin dudar. Se agachó con la dificultad de sus rodillas viejas y le puso la cara cerca de la del perro. Lo miró a los ojos. Lo que describió después, en el tendajón de don Próspero, rodeada de gente que la escuchaba sin respirar, fue esto. No eran los ojos de Benito, eran los ojos del perro. Sí, el mismo color miel, la misma forma, el mismo tamaño. Pero había algo adentro que miraba hacia afuera, algo que no era el perro, algo que usaba los ojos del perro para mirar. Y cuando ese algo me miró, yo supe que me estaba reconociendo, que sabía quién era yo, y que estaba pensando algo sobre mí que yo no podía escuchar. Se levantó y se fue sin decir más. Benito se quedó en el pueblo 4 días. Durante esos 4 días, no comió, no tomó agua de ningún lugar que alguien le ofreciera, no se echó en ningún lugar visible. De día se paseaba por las calles del pueblo con una tranquilidad que no era la tranquilidad de un perro,
sino la de algo que sabe exactamente dónde está y por qué está ahí. Se paraba frente a las casas y miraba las puertas. No ladraba, no pedía nada, solo miraba. De noche no se le veía, pero se le escuchaba, o algo parecido a él se escuchaba. Pasos suaves en la calle de tierra, en horas en que todo estaba dormido, pasando lento frente a las casas. La quinta mañana amaneció muerto en la plaza, frente a la puerta principal de la iglesia. Estaba echado de lado, con los ojos cerrados, con el cuerpo completamente relajado, como si hubiera decidido acostarse ahí y no levantarse más. El veterinario que lo revisó no encontró ninguna herida, ninguna señal de envenenamiento, ninguna causa aparente de muerte. Dijo que el corazón simplemente había parado. El padre Cisneros, cuando le avisaron, salió de la parroquia, miró el cuerpo del perro desde la puerta y volvió a entrar sin decir nada, sin acercarse. Esa noche, en 3 casas distintas del pueblo, 3 perros que nunca habían dado problemas nocturnos se pusieron a ladrar hacia el Cerro de la Providencia exactamente a las 3 de la madrugada. Los 3 ladraron con la misma intensidad, al mismo tiempo, orientados en la misma dirección. Y los 3 se callaron de golpe, al mismo tiempo, como si algo les hubiera cortado el sonido en la garganta. Sus dueños reportaron que, desde esa noche, ninguno de los 3 perros volvió a ladrar de noche. Y que en sus ojos, cuando los miraban de cierta manera, con cierta luz, a cierta hora, había algo diferente, algo que miraba desde adentro. En el año 2003, un antropólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, llamado el doctor Ernesto Figueroa Reyes, llegó a Miahuatlán como parte de un proyecto de investigación sobre tradiciones orales y cosmología zapoteca en la Sierra de Oaxaca. No llegó por el caso Leal específicamente, llegó por el nahual, por las historias que circulaban en las comunidades sobre seres que cambiaban de forma, sobre contratos con entidades del monte, sobre las formas en que lo sobrenatural y lo cotidiano coexistían en la vida de la sierra. Pero el nombre Leal aparecía en todas las conversaciones. Cada anciano que entrevistaba, cada curandero, cada rezadora, cada habitante de cierta edad que se prestaba a hablar, tarde o temprano llegaba al mismo punto. Al rancho La Providencia, al aljibe viejo, a las 2 desapariciones de 1950. El doctor Figueroa pasó 3 semanas en Miahuatlán. Entrevistó a los Velasco, ya muy viejos. Don Ignacio había muerto en 1978, pero su hijo Evaristo, que tenía ya más de 60 años, recordaba la tarde en que su padre volvió del rancho y fue directo a la parroquia. Entrevistó a la hija de don Próspero Ruiz, que recordaba lo que su padre contaba sobre el nahual y los Leal. Habló con el sacristán, que había sido joven cuando el padre Cisneros volvió del rancho esa tarde de 1950 con la cara diferente. Y entonces encontró algo que nadie había encontrado antes, porque nadie había buscado en ese lugar específico. En el archivo parroquial de Miahuatlán, guardado en cajas de cartón que llevaban décadas sin abrirse, entre actas de bautismo y registros de matrimonios y defunciones, había una nota del padre Cisneros. Estaba doblada en 4 partes dentro de un sobre sin dirección, metida entre las páginas de un registro de 1950. No era una carta, era una hoja de papel de cuaderno, escrita con la letra firme y pequeña del sacerdote, fechada el 7 de febrero de 1950, 4 días después de la desaparición de don Ramón. El doctor Figueroa leyó la nota 3 veces seguidas, parado junto a la caja de archivo,
en el cuarto sin ventanas donde estaban guardados los documentos, con la única luz de una bombilla que colgaba del techo. La nota decía: he visto al animal. Fui al rancho esta mañana creyendo lo que creo que debo creer, que hay un hombre perdido y una familia en dolor y un lugar que necesita la presencia de Dios. Pero lo que encontré no era un lugar que pudiera recibir a Dios de ninguna manera que yo conozca. Lo que encontré en ese rancho no es locura, ni superstición, ni folclore. He visto al animal. No es un perro. Nunca fue un perro. Lleva en ese rancho desde que los Leal llegaron al cerro, quizás antes. Toma la forma de un perro para quedarse cerca, para vigilar, para esperar el momento en que los que están adentro llamen a los que quedan fuera. Cuando el último Leal bajó al aljibe a buscarlo, no encontró lo que buscaba. Encontró lo que él mismo era ya, lo que somos cuando dejamos de buscar a los muertos y nos convertimos en lo que los muertos esperan. No sé rezar para esto. No tengo las palabras. Que Dios me perdone. El doctor Figueroa se quedó mucho tiempo procesando esa nota. Luego, con la metodología rigurosa de quien ha sido entrenado para separar la interpretación subjetiva de la evidencia objetiva, empezó a organizar lo que sabía. Benito no era el perro de don Ramón. No era un perro que había encontrado en el monte una mañana de noviembre. No era el cachorro que había aparecido temblando bajo el palo de copal. O sí era ese cachorro, pero ese cachorro no era solo un cachorro. Era el nahual que había tomado forma animal, la forma más conveniente, la más cercana, la más imposible de cuestionar para un hombre solo que necesitaba compañía. Y se había instalado en el rancho. Había pasado años ahí. Había sido paciente, como solo pueden ser pacientes las cosas que no tienen límite de tiempo. Había alimentado el rancho, las cosechas que no fallaban, los animales que no enfermaban, la tierra seca que de alguna manera seguía siendo productiva. Todo era la presencia del nahual, que daba a cambio de algo. No tomaba vida de manera violenta, acumulaba, esperaba. Y cuando el momento llegaba, cuando el último Leal se quedaba solo y el dolor de la pérdida era suficientemente profundo como para que la voz de un muerto fuera más fuerte que el instinto de sobrevivencia, entonces llamaba. Los que bajaban no morían. Eso era lo más importante de lo que el doctor Figueroa había reconstruido a partir de los testimonios, de la nota del padre Cisneros, de la tradición oral. Los que bajaban, quedaban, se incorporaban a lo que había en el aljibe, a la colección de presencias que el nahual había acumulado durante generaciones. Y desde ahí, desde ese lugar al que el perro servía de umbral, seguían existiendo de una manera que no era exactamente vida, pero tampoco era exactamente muerte. Seguían siendo voces. Seguían siendo el instrumento con que el nahual llamaba a los siguientes. Y el nahual, habiendo agotado una familia, buscaba otra, tomaba otra forma, se instalaba en otro lugar y esperaba. El doctor Figueroa Reyes publicó su investigación en una revista académica de antropología al año siguiente de su visita a Miahuatlán. El artículo se llamaba Representaciones del Nahual en la Sierra Zapoteca, Testimonios Orales y Documentación Colonial Tardía. Era un texto académico, riguroso, con notas al pie y referencias cruzadas, y el lenguaje cuidadoso de quien sabe que sus colegas van a buscar cualquier fisura. Nadie le hizo mucho caso, no porque fuera un mal artículo, sino porque las cosas que describía, aunque estuvieran envueltas en el lenguaje respetable de la academia, seguían siendo cosas que no encajaban en la manera en que el mundo oficial prefería funcionar. Le dijeron que era folclore,
Le dijeron que era documentación de creencias populares, lo cual era válido como objeto de estudio, pero no como afirmación de realidad. Le dijeron que era interesante. El doctor Figueroa no discutió. Guardó sus notas, guardó sus grabaciones, guardó la fotocopia de la nota del padre Cisneros que había sacado del archivo parroquial y volvió a la Ciudad de México. La mañana en que iba a salir de Miahuatlán, cuando ya tenía el equipaje en la puerta del hotel y el camión salía en 2 horas, una mujer lo detuvo en la calle. Era joven, de unos 30 años, con el cabello oscuro y largo y una expresión tranquila que tenía algo raro sin que pudiera nombrarse qué. Iba bien vestida para el pueblo, con ropa limpia y sencilla. No era de Miahuatlán. Eso el doctor Figueroa lo supo de inmediato. No la había visto en 3 semanas de recorrer el pueblo de punta a punta. A su lado llevaba un perro, güero, medio coyote, con el hocico largo y los ojos color miel. «¿Usted es el que anda preguntando por los Leal?», dijo la mujer. El doctor Figueroa dijo que sí. «Ya no hay Leal», dijo ella. Lo dijo sin tristeza, sin drama, como se constata un hecho geográfico, como se dice que ya no hay agua en el río seco. El doctor quiso responder, quiso preguntar quién era ella, de dónde venía, cómo sabía de su investigación, pero el perro lo miró en ese momento, y lo que sintió el doctor Figueroa, lo que escribió en sus notas personales esa misma tarde, en el camión ya camino a Oaxaca, con la letra irregular de quien escribe con prisa y con algo que se parece al miedo, fue esto: la certeza de ser reconocido, no visto, reconocido, como si algo que llevaba mucho tiempo en el mundo lo hubiera encontrado después de haberlo estado buscando, y lo hubiera encontrado y lo hubiera catalogado y hubiera tomado una decisión sobre él que él no iba a poder conocer todavía. La mujer volvió a hablar. «¿Usted vive solo?». El doctor no respondió de inmediato. No supo por qué no respondió de inmediato. La pregunta era simple. La respuesta era sí. Vivía solo, en un departamento en Coyoacán. Pero algo en la forma en que la mujer preguntó, algo en el tono tranquilo y antiguo de la pregunta, hizo que las palabras se le quedaran en la garganta. La mujer sonrió, no una sonrisa cálida, una sonrisa que sabía cosas. «Que le vaya bien, doctor», dijo, «y cuídese en el camino. La sierra de noche no perdona a los que van solos». Se alejó sin prisa, con el perro caminando a su lado. El doctor Figueroa se quedó parado en la calle, mirándolos hasta que doblaron la esquina y desaparecieron. Fue hacia la esquina. La calle que seguía estaba vacía. No había por dónde hubieran ido tan rápido. Esa noche, en el hotel de paso de la ciudad de Oaxaca, donde durmió antes de tomar el autobús a la Ciudad de México, el doctor Figueroa escuchó algo. Estaba en la cama con la luz apagada cuando el sonido empezó. No era de adentro del cuarto, era de afuera, justo afuera de la ventana del 3er piso. Un sonido suave, rítmico, tranquilo, como una respiración muy lenta, como la respiración de algo muy grande que no tiene prisa. Intentó convencerse de que era el viento, de que era el ruido de la calle, de que era la noche de Oaxaca y sus sonidos que él no conocía. Se convencía y el sonido seguía, se convencía y el sonido seguía. A las 3 de la madrugada, desde algún lugar de la ciudad, un perro empezó a ladrar. 3 ladridos, fuertes y seguidos, y luego silencio absoluto, como si algo le tapara la boca. El doctor Figueroa encendió la luz, se sentó en la cama, miró la ventana, no fue a abrirla. Por la mañana tomó el primer autobús disponible. En sus notas de ese día, la última línea decía: «Hay cosas que los perros saben y que los humanos olvidamos».
La peor de todas es que a veces el perro no es un perro. Y para cuando lo entendemos, ya nos está mirando desde adentro. Hay cosas que los perros saben y los humanos olvidamos. La peor de todas es que a veces el perro no es un perro. ¿Y tú? ¿Tienes un perro que ladra solo en la noche hacia un lugar donde no hay nada? ¿Que te mira fijo a los ojos sin razón aparente por demasiado tiempo, con una intensidad que no parece la de un animal? ¿Que a veces parece estar mirando algo que está detrás de ti, algo que tú no puedes ver? Cuéntame en los comentarios. Me interesa saber, me interesa mucho saber. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final. Sé que no es fácil escuchar ciertas historias y que hay partes que se quedan contigo más tiempo del que quisieras. Si este video te llegó, si sintiste algo mientras lo escuchabas, es porque hay algo en estas historias que reconoce algo en ti. No sé qué es ese algo, pero reconoce. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Dale like si la historia te movió. Compártela con alguien que necesite no dormir esta noche y activa la campanita porque la próxima semana hay otra historia. Siempre hay otra historia. Que duerman bien, si pueden. Lo que sabe Benito, México, 1950. Guión expandido para canal YouTube de Terror y Misterio.